el que va avanzando, ¿vale? Pues puede empezar, Rosa, Vale. cuando quiera. Vale, muy bien. Pues el webinar, como ha comentado David, ¿vale? Se titulaba Nuevas herramientas para la lucha contra el cambio climático, enfoque y perspectiva. Yo voy a comentaros las innovaciones del proyecto de la Ley Andaluza de Cambio Climático, que ahora mismo está todavía en fase de anteproyecto, todavía no está aprobada, y Juanjo después ya os comentará el marco internacional. ¿De acuerdo? Espera, que me sale aquí entradas de gente. Bueno. La parte internacional la comentará más Juanjo, como he comentado antes, pero cabe destacar un poco el que vayamos bajando de escala, ¿no? El cambio climático es un fenómeno global, tanto por las causas que lo producen como por los efectos, y por lo tanto requiere también una respuesta a nivel global de todos los países, de todos los sectores, es decir, multilateral, ¿vale? La respuesta multilateral en el contexto de Naciones Unidas es la Convención Marco sobre el Cambio Climático, y España, junto con el resto de Estados miembros, participa activamente en este proceso de negociación. Eso ya también ahora lo comentará Juanjo. A nivel andaluz, ya cambia la transparencia, ¿vale? Ahora me decís si se ve. Os voy hablando yo mientras. Si veis que hablo de algún punto que no aparece la transparencia, me lo decís y espero un poco, ¿vale? La Administración andaluza, en el tema de cambio climático, ha querido hacer un poco también como pasó cuando sacó la Ley 7 del 94, que fue pionera a nivel nacional en temas de protección del medio ambiente, y es la primera comunidad autónoma que va a legislar en cuanto a cambio climático con una legislación específica. Quiere tomar, por tanto, una actitud proactiva, no solamente retroactiva. Pone ahí retroactiva, pero realmente sería eso, de reactiva, más que retroactiva, ¿vale? A ver, un momentillo. Que se incorpora gente, ¿vale? Voy incorporando gente. Sí, tú tranquila. Exactamente. Y por eso a lo mejor un poquillo a veces me paro, ¿vale? Porque me salen ahí los mensajillos de seguir incorporando gente. Pero aún así es lo que comentábamos antes de la presentación. Pese a la ley y pese a la intención de esa proactividad, de ese ir más allá, la ley está muy enfocada a determinados sectores y a cubrir determinados puntos, pero sin embargo nosotros vemos que deja en el aire otros que ahora vamos a ir comentando a lo largo de la legislación. Y eso Juanjo también podrá comentar al final, si se genera debate sobre este tema, un poco comentar también, aparte de las innovaciones que introduce esta ley, qué carencias son las que manifiesta. En la exposición de motivos del anteproyecto de ley hay un texto que resume muy bien la intención de la ley. Lo que dice: el cambio climático tiene consecuencias en la esfera ambiental, económica y social, y lo más importante, y una cosa que yo resalto porque lo veo muy importante a la hora de destacarlo en la legislación, que ya no es cuestionable la necesidad de avanzar con decisión hacia una economía baja en carbono, con un aprovechamiento más eficaz de los recursos, con la sustitución progresiva de energías fósiles por renovables y con la generalización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Ahí nombra unas medidas concretas, pero bueno, se le queda otra, lo que siempre pasa cuando haces una lista, ¿no? Pero lo más importante es que la legislación ya recoge el que no es un momento ya de cuestionarse si sí o si no, sino el ir hacia adelante. Vamos a hablar, primero voy a poner una transparencia para situar un poco en contexto la Ley Andaluza de Cambio Climático, que veamos un poco de dónde viene y en el punto en el que se encuentra. Está impulsada desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y tiene por objetivo principal la lucha contra el cambio climático y el fomentar una economía baja en carbono. Se aprueba por el Consejo de Gobierno el 23 de septiembre del 2014. Con los tres objetivos de fijar límites de contaminación, de efecto invernadero, dar cobertura jurídica a los planes que actualmente tienen en vigor y crea también un sistema de compensación con proyectos de absorción de CO2. Siguiendo con el contexto, una vez que se aprobó, pasó a información pública en un periodo hasta el 5 de enero. Nosotros desde el COAMBA se presentaron alegaciones el 31 de diciembre. Y después, posteriormente a esas alegaciones, hicimos una reunión en enero donde vimos punto a punto todas las alegaciones y donde la Administración nos dio el feedback de cuáles sí, cuáles no, cuáles se iban a estudiar. Y fue una reunión, la verdad, muy interesante porque sacamos algunas lecturas como las que comentamos del por qué se hace huella de carbono de producto y no de organización en la ley. Lo comentaremos ahora un poquito más adelante. Posteriormente a estos comentarios se nos envió un nuevo borrador en el que nos agradó mucho ver que parte de las alegaciones que habíamos hecho se estaban incorporadas y nosotros sobre ese segundo borrador volvimos a hacer alegaciones.
Antes le preguntaba a Manuel si tenía alguna noticia nueva sobre, después de ese segundo borrador que nos enviaron y de las propuestas que nosotros de nuevo le hicimos, en las cosas en las que seguimos insistiendo, y me comentó que no tenía noticias nuevas. Yo, bicheando ahora estos días por internet, lo que he encontrado son dos noticias. Una, ¿me escucháis bien? Sí, todo bien. Sí. Una, sí, ¿no? Una que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿estáis viendo a nuestro consejero? ¿Lo veis ya? ¿Os aparece? Sí. La noticia. Bueno, pues Sí. esta noticia es de diciembre del 2015, ¿vale? Donde dice que está a punto de concluir el proyecto de ley contra el cambio climático, ¿vale? Que el Ejecutivo lo remitirá al Parlamento, etcétera. Y que se espera que entre en vigor a finales del 2016. Pero después de esa noticia he encontrado otra, que ahora en unos cuantos segundos ya veréis, que es del 5 de mayo de este año, del 2016, en el que lo que se anuncia, sin embargo, es una reunión con empresarios para ver el anteproyecto de ley de cambio climático. Y a mí la verdad es que esta noticia me ha dejado un poco, no sé, un poco estupefacta, porque, no sé, en este punto en el que ya hay un segundo borrador, volverse a reunir con empresarios para volver a estudiar el anteproyecto, no sé, me ha dejado un poco a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Porque también comenta que está a la espera, en lo que es la noticia, también se comenta que se encuentra a la espera de un informe de la Dirección General de Presupuestos para su remisión al Consejo de Gobierno y su posterior traslado al Parlamento. Entonces, no sé, las reuniones con los empresarios en este punto, si es como un poco lo que hicieron con nosotros con el segundo borrador o qué va a pasar. Bueno, seguimos entonces a la expectativa de la entrada en vigor. Vamos a empezar comentando los objetivos principales que tiene la ley, aunque ya lo hemos comentado también antes, que son tres fundamentales y son los que recoge el propio articulado. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, y aquí subrayo la parte de sectores difusos porque es muy importante destacar que la ley se enfoca mucho a este sector, ya que es un 50% de las emisiones globales. Entonces, hay una parte, yo tenía unas presentaciones para comentar un poco la importancia de este sector difuso, pero para no irnos mucho en el tiempo, la he eliminado, ¿vale? Pero que es muy importante el que, si estáis interesados, bicheéis un poco también en cuanto al sector difuso, qué partes lo componen, qué sectores tienen más peso dentro de lo que es el sector difuso, como es, por ejemplo, el transporte, porque es un tema muy interesante. El segundo objetivo que tiene también es el incremento de la capacidad de los sumideros naturales de CO2. En la ley también es muy significativo destacar que lo que busca también es una reducción, ¿vale?, de las emisiones, no solamente en origen, sino también por los sumideros naturales. Y un tercer punto está relacionado a otro objetivo ya con lo que son las políticas públicas. A ver. Esos son los tres objetivos y ahora lo que vamos a ver, os tiene que aparecer una presentación que aparece un número 1, ¿vale? Aspectos competenciales y organizativos, y lo que vamos a ver en estas transparencias de resumen son cómo la ley, qué planteamiento tiene la ley, se plantea el abordar esos tres objetivos fundamentales. Las diapositivas que os he puesto, que os voy a poner, comentan los diferentes puntos que propone la legislación con las nuevas figuras que contempla o con los aspectos más significativos y más novedosos, aunque es de por sí, al ser una ley muy nueva, es lo que comentaba antes. Es prácticamente el 90% de todo lo que propone es nuevo, o dentro de las cosas que no son nuevas, como es la huella de carbono, sí le da un marco jurídico diferente. Entonces, la estructura que os he puesto en la diapositiva sigue la de los títulos. O sea, el punto 1 recoge lo que el título 1 de la ley recogería. ¿Cómo crea y cómo se estructura esta legislación? Pues primero recoge aspectos competenciales y organizativos, y hay dos figuras que se crean, que es la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, que es un órgano de coordinación de las políticas de lucha contra el cambio climático interno, entre consejerías. Luego, por otro lado, se crea también la Oficina Andaluza de Cambio Climático, pero ya como un órgano técnico, ¿vale?, de apoyo, fomento a las políticas de mitigación, adaptación y comunicación en el cambio climático, y sobre todo destacar también que es de personal de la Administración. Estas dos figuras
son de personal administrativo, que una de las cosas que nosotros comentamos en las alegaciones fue la incorporación también de otros profesionales. Pero ellos insistieron en que no, en que la funcionalidad de estas dos organizaciones era puramente administrativa. Es una organización interna que ellos querían que destacar y que quedara plasmada también en la ley de cambio climático. Otro punto también que desarrolla la ley es la planificación en materia de cambio climático. Regula, ya le da una base de legislación al Plan Andaluz de Acción por el Clima y a los 3 programas que lo componen, de mitigación, adaptación y comunicación. Y cada entra en detalle de cada uno de estos programas. Y el Plan Andaluz lo considera y lo define como un instrumento general de planificación. Crea también, que esto es una cosa de novedad, los programas municipales de cambio climático, que constituirían como si fuera la planificación complementaria al Plan Andaluz. La legislación habla de municipios de más de 50.000 habitantes y una de las alegaciones que nosotros hicimos fue el bajar ese umbral a los 20.000 habitantes. Lo que pasa es que nos dijeron que, si bien la intención que ellos tienen es de incentivar a los municipios de menos de 50.000 habitantes a que lo hagan, veían el exigirles el que desarrollaran este tipo de programas, lo veían un poco excesivo. Y estaban un poco, su consternación era que no sabían si iban a poder reaccionar o no los municipios. Pero en principio también, para que sepáis la propuesta que se hizo. En el último borrador creo que se han mantenido también los 50.000 habitantes. En el segundo título de la ley ya nos comenta y desarrolla la planificación en materia de cambio climático. Lo que crea es, trata la integración de la adaptación del cambio climático en los instrumentos de planificación, exactamente, y define los contenidos a incluir en los planes con incidencia en el cambio climático y establece también la evaluación de dichos planes. Como instrumento de referencia para planificación, crea los escenarios climáticos de Andalucía, como los cambios esperados al cambio climático que se puedan producir, y crea también el inventario andaluz de emisiones de gases de efecto invernadero. También muy ambicioso, porque aunque ahora mismo la Administración dispone de información, el articularlo y el estructurarlo y el darle una estructura de inventario como tal, pues es bastante ambiciosa, y lo más interesante de eso es que se haga pública, porque ahora mismo la información sobre todo lo que es cambio climático en cuanto a temas numéricos nos llega con mucho retraso y parcialmente, no nos llega de todos los sectores. Siempre hay algún sector o algún tipo de información que no nos llega. Otro tercer punto que recoge la legislación, donde se crean figuras nuevas, es en el área del conocimiento y la participación pública. Por ejemplo, crea la red de observatorios de cambio climático, y aquí sí, en esta red, se incorpora el conocimiento de los centros de investigación, y lo que sí quiere aquí es un poco absorber ese conocimiento científico y pasarlo a la práctica. Digamos que poder disponer de una biblioteca, de una batería y de unos contactos científicos para el desarrollo luego de que puedan trabajar también en generar esa información que sirva para trabajar el resto de planes y el resto de programas. También hay una parte que es muy interesante sobre la organización de la recogida y tratamiento de la información, porque recoge en un articulado la información que se considera más significativa en cuanto a lo que es el cambio climático. Entonces recoge, por ejemplo, el tema de flotas de vehículos, revisiones de ITV, consumos energéticos, y ese listado la verdad es que es muy curioso. También incluye disposiciones relativas a la sensibilización y a la participación pública. Una de las cosas, cuando nosotros comentamos el que se abrieran las comisiones, los órganos que se habían creado al resto de profesionales, una de las cosas que nos dijeron es que si bien esos dos órganos que se han creado quieren que sean puramente administrativos, sí iban a fomentar el trabajar con otras asociaciones sectoriales como empresas o, por ejemplo, con los colegios profesionales, como es nuestro caso. Pero claro, eso entraría más dentro de la participación pública, más que el participar de una forma oficial en esos otros órganos. Otro de los puntos aquí también importante a destacar en esta parte de la ley es la obligación que se establece de remitir por parte del Consejo de Gobierno de un informe al Parlamento de Andalucía. En la legislación aparece que se tiene que hacer cada 2 años y el COAMBA en las alegaciones pidió que fuera cada año. Se generó un poco de debate allí cuando estuvimos en la reunión, porque decían que 1 año era muy poco tiempo para realmente hacer tratamiento de la información que se recoge, pero bueno, después cuando estuvimos también en la presentación del informe de medio ambiente,
estuve yo comentándolo con ellos, que la intención es incorporar ese informe en el informe de medio ambiente que se hace a nivel anual. O sea que ahora mismo esa parte se va a quedar un poco en el aire si va a ser cada 2 años o va a ser cada año. En el último borrador, quiero recordar que seguía manteniéndose cada 2 años. El cuarto punto, donde también la ley innova, es sobre mitigación de emisiones. Se establecen objetivos de reducción de emisiones al mismo tiempo que medidas de mitigación, que deben de aplicarse al conjunto de las políticas públicas, con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático. Distingue medidas de aplicación transversal y medidas por áreas estratégicas. Aquí el dato a destacar, si bien no se recoge en la ley el número cuantitativo, sí se recoge que el objetivo básico es no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de CO2 por habitante y año. Ese es el objetivo. Seguimos en el punto 4 sobre mitigación de emisiones. Recoge también y regula los proyectos de compensación de emisiones. Es otro de los puntos fuertes junto con el de los sumideros. Entonces recoge, por una parte, proyectos de compensación de emisiones y se refiere a los terrenos en dominio público o de titularidad pública. Recoge en ese punto de compensación de emisiones de dominio público catálogos de proyectos de compensación que luego, posteriormente, como vamos a ver, pueden utilizar determinadas empresas para compensar sus emisiones, y también crea el Registro Andaluz de Compensación de Emisiones. También recoge, y esto es muy curioso, porque además lo comentamos también el día que estuvimos allí, autocompensación de emisiones, proyectos de autocompensación de emisiones, terrenos de titularidad privada. Y lo que dice la ley es que reglamentariamente se desarrollará qué requisitos deberán de cumplir estos proyectos. Esto estaba muy enfocado sobre todo al tema del olivar, ¿vale? Al tema de que si tú tienes una empresa que emite, por ejemplo, como puede ser una almazara, pero también tienes unos terrenos con temas de olivar, pues que puedas crear proyectos de autocompensación de emisiones. De las emisiones que compensas por un lado, pues las compensas, las que produces por un lado, las compensas por otro. Lo que pasa es que aquí es una de las cosas que también comentamos en aquella reunión, aunque ellos lo quieren enfocar al tema de cultivo, el tema de los proyectos de compensación con proyectos forestales sí se puede hacer, pero el tema de utilizar cultivos para proyectos de compensación, eso ya ahí es más delicado. Y eso realmente el día de la reunión pues no nos dieron mucha información. También regula el punto número 4 la figura de municipios de bajas emisiones en carbono, y lo que pretenden es premiar a esos municipios a través de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía. Y ya por último, otro de los puntos muy importantes es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, el SACE, lo que se va a denominar el SACE. Es un instrumento que lo que va a incidir es en la reducción de las emisiones o en la compensación con proyectos de absorción de las emisiones que, como ahora veremos, sobrepasen unos determinados umbrales. Entonces, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, lo que va a ser el SACE, tiene una parte voluntaria y otra obligatoria. Esto es muy importante. ¿Va bien? ¿Lo vais viendo? Sí, ¿no? ¿Veis? ¿Estáis en la 16? Vale, muy bien. Vale, quizá voy un poco rápido, pero bueno, ir anotando las preguntillas que tengáis, porque la verdad es que la ley es muy amplia y si me paro en profundidad en cada punto nos podemos tirar casi prácticamente la hora entera. Como comentábamos antes, el SACE tiene una parte obligatoria y otra voluntaria. No sé si alguno de vosotros conocéis lo que ahora mismo se conoce como el comercio de emisiones. Son las verificaciones de gases de efecto invernadero, y son determinadas instalaciones que están dentro de la ley 1 del 2005, que cumplen unos determinados umbrales y están en determinados sectores, tienen la obligación de calcular sus emisiones de CO2 y verificarlas antes del 28 de cada año. Están dentro de lo que se llama el comercio de emisiones a nivel europeo. Esas instalaciones tienen que reportar a la Consejería de Medio Ambiente primero, la Consejería de Medio Ambiente reporta después al Ministerio y el Ministerio después reporta a Europa unas determinadas toneladas que se calcula de que cada instalación produce. Tienen una asignación gratuita y por encima de esa asignación gratuita, todas las toneladas que se produzcan de CO2 de más tienen que pagarlas, tienen que comprarlas en el mercado de comercio de emisiones. Lo que se quiere hacer un poco es llevar eso a pequeña escala a nivel obligatorio. Entonces, ¿a quién afecta la parte obligatoria en este caso? A las instalaciones que superen un
un umbral de potencia eléctrica instalada o de potencia térmica, según se determine reglamentariamente, pero por actividad. Es decir, para cada actividad se va a establecer un umbral de potencia eléctrica instalada o de potencia térmica. Las que lo superen y estén fuera del otro régimen de comercio de emisiones que os he comentado, pues tendrán una serie de obligaciones. Lo que sí deja la ley muy claro y específicamente lo recoge es que no es aplicable en ningún caso a actividades con consumos eléctricos anuales de menos de 3 gigavatios hora. Dentro de la parte obligatoria, las obligaciones que van a tener estas instalaciones, estas actividades, es realizar, al igual que os he comentado en el otro caso, un seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que se tiene que desarrollar reglamentariamente, tienen que hacer un informe anual que tendrá que ser verificado y tienen que compensar las emisiones que correspondan que excedan un nivel umbral que se va a poner por categoría. Por ejemplo, imaginaros la almazara, ¿vale? Se va a establecer, pues lo que antes se denominaba un umbral techo, se va a establecer un umbral de emisiones de CO2 para el sector almazara o para la actividad de almazara. Aquella almazara que le sea de aplicación el régimen obligatorio, que habiendo calculado sus emisiones superen ese umbral que se ha establecido, tendrán que compensar esas emisiones de más. Esto es muy ambicioso, ¿eh? Y esto es la primera vez que se hace a nivel nacional. También recoge, hemos dicho, una parte, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, una parte reglamentaria y otra voluntaria. ¿La voluntaria quién es? Pues para todos aquellos que no le apliquen y quieran, sin embargo, acogerse. Lo deja así. Otro de los puntos que recoge dentro de lo que es la mitigación de emisiones es que le da un régimen jurídico a la huella de carbono de productos y servicios. Eso es lo que hemos comentado antes y lo pongo ahí expresamente para resaltarlo también, que no recoge la huella de carbono de organización. Esto es una cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando hicimos las alegaciones, porque realmente la huella de carbono de organización es la más accesible, es la que menos cuesta tanto en esfuerzo como económicamente su implantación, ya que no requiere un análisis de ciclo de producto, un análisis de ciclo de vida, y porque las huellas de carbono de productos se calculan por cada uno de los productos que tiene la empresa, productos o servicios, y sin embargo la huella de carbono de organización recoge las emisiones de la empresa, de la organización en general. Entonces es muchísimo, esto siempre, además nosotros en este sector que trabajamos, cuando una empresa quiere implantar o quiere acercarse al tema de la huella de carbono, siempre le preguntamos evidentemente para qué lo quiere, si es por tema de producto, para exportación o por reconocimiento con el tema de clientes, y si realmente es un paso que está dando voluntariamente, que digamos una forma de empezar, siempre le recomendamos empezar por la de la organización. Sin embargo, la legislación recoge la de producto. También recoge el registro de la huella de carbono de productos y de servicios, cosa que también nosotros comentamos en las alegaciones que se va a superponer con el registro ministerial que ya hay de huella de carbono. Y por último, destacar también que incluye un punto para que en la contratación pública se puedan incluir cláusulas al respecto de la valoración de que la empresa tiene carbono calculada y no dice nada si verificada, ¿vale? Solamente en principio calculada. O sea, también se desarrollará reglamentariamente. Lo que sí incide, y esto es muy importante en la ley, es que en los pliegos administrativos tú puedes valorar el que la instalación o la planta o la empresa disponga o no de la huella de carbono, pero no puedes establecer un valor de CO2 por el que tenga que estar por debajo de emisiones. Por último, ya hablando de la mitigación de emisiones, pues se crea el Fondo de CO2 y la idea de este Fondo de CO2 es promover proyectos para la capacidad de sumidero de Andalucía. Y la verdad es que tampoco lo desarrolla mucho más y también se tendrá que desarrollar más reglamentariamente. Y un último punto, el quinto, que coincide con el quinto título, son infracciones y sanciones. Y eso también es importante destacar en esta legislación, que no solamente es la primera vez que se legisla, sino que también es la primera vez que se establece unas infracciones y sanciones como tales, porque incluso en la parte que ahora mismo hay reglamentaria, que se conoce como el comercio de emisiones a nivel europeo, no hay establecido realmente unas sanciones como tal. Las sanciones que se establecen son graves y leves, ahí tenéis los importes, y como nota en decir que nosotros en las alegaciones desde el CONAMBA lo que se hizo mucho hincapié es en la necesidad de incentivar más que de sancionar
pero dentro de la necesidad de ese incentivar más que sancionar, también se recoge que se echa en falta una posible categoría de muy grave para las empresas que, no siendo pymes, incumplan alguno de los puntos de obligatoriedad que exige la legislación. Y nada más, hemos hecho una revisión muy rápida por las principales innovaciones que establece la ley. He seguido un poco la estructura de los títulos para que luego, además, si queréis avanzar o queréis profundizar en alguno de ellos, pues podáis hacerlo ya directamente con la legislación. Y nada más. Si tenéis alguna preguntilla, no sé si podéis hablar o no. O por el chat, si queréis comentar muchas algo. gracias. Sí, podéis hablar todos, porque todos tenéis el micro, salvo que lo tengáis silenciado, pero lo ideal es que si alguien quiere hacer alguna cuestión, que la haga por el chat y así no nos vamos solapando. No sé si se ha ido muy rápido, alguna si queréis intervención. Eso sí, quizás sí, si queréis que igual he ido muy rápido, si queréis que se comente algún puntillo más en concreto, o si no ya pasamos a la presentación de Juanjo. De todas formas, bueno, ahí tenéis mi email y tenéis mi teléfono, independientemente de que otro día le echáis un vistazo a la presentación o de que hayáis hecho anotaciones que queráis estudiar y tengáis algunas dudas, que en cualquier momento me podéis dar un telefonazo, me podéis escribir un email, ¿vale? Si en cualquier momento surge alguna duda de este tema, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Rosa. Parece que no hay ninguna pregunta ni cuestión, pues recupero el rol de presentador. Recupera. Venga. Dice, bueno, espérate, hay pregunta, sí. ¿eh? Lee. Lo del SACE, lo del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Sí. A ver, ¿qué es lo que quieres que aclare? La parte reglamentaria, la parte voluntaria, el objetivo que persigue. Reglamentariamente. Pues no sé si... Espérate, voy a poner un momentillo la presentación. A ver, vamos a buscarla. Vale. Quiere el SACE, la parte reglamentaria, lo más importante de destacar es, primero, qué empresas o qué instalaciones o qué actividades son las que se van a ver sujetas y qué obligaciones son las que va a exigir, ¿vale? Cuando nosotros lo comentamos, una de las cosas que más incidimos era que reglamentariamente se tiene que profundizar muchísimo más, porque claro, lo que recoge la ley es muy somero, muy somero. Entonces, Manuel, no sé si tienes alguna duda en concreto sobre la parte a la que obliga o la parte de a qué empresas va a obligar. O sea, lo que... Bueno, no sé exactamente la duda de Manuel, si queréis lo comento muy rápido de nuevo. La parte obligatoria va a establecer unos umbrales de potencia eléctrica o potencia térmica por actividad. Se pueden valorar la licitación, el cálculo... bueno, esa es otra pregunta. Pues para terminar con la de Manuel, la obligatoriedad es... se va a establecer un umbral de potencia eléctrica instalada o de potencia térmica en las instalaciones de combustión por actividad y se tendrá que desarrollar reglamentariamente. Entonces, realmente ahora mismo no sabemos qué umbrales van a ser, ¿vale? Lo que sí es seguro es que no será aplicable en ningún caso a las actividades con consumo eléctrico anuales menores a 3 gigavatios hora, porque eso sí lo recoge expresamente, ¿vale? Lo que sí recoge expresamente es que no va a aplicar a esas instalaciones, ¿vale? Eso lo recoge en el artículo 37, dice, no será aplicable a las actividades económicas con consumo eléctrico anuales inferiores a 3 gigavatios hora. Pero al resto, lo único que recoge es, tal como yo lo he puesto ahí, de una manera genérica, que tengan un nivel de emisiones significativo, que no estén incluidas en el comercio de emisiones reglamentario ya a nivel europeo y que superen un umbral de potencia eléctrica. No quiero dar números, pero sí que en algún sitio he leído y luego allí se estuvo comentando algo de 3 kilovatios hora. Es que no concretaron y no lo he visto realmente en ningún artículo ni nada. Entonces no me aventuro yo a hablarte de umbrales. Y luego la otra pregunta, espero que Manuel, que con esto haya quedado resuelta tu pregunta, aunque tampoco te he podido ayudar mucho más. Y luego Paola pregunta que cuando hablamos de valorar las licitaciones, el cálculo de la huella, no se puede poner límites de emisiones. Si entiendo bien, entonces no importa que esté emitiendo mucho mientras que la tenga hecha. Sí, exactamente. O sea, tú la tienes que... Lo que te dice es que el pliego
puede recoger su valoración, pero claro, lo que no quieren hacer es que se valoran las empresas que emitan menos de 500 toneladas o que emitan, no se puede establecer rangos, por ejemplo, de valoración, es simplemente que la tengas calculada o no y no sabemos si también recogerá el que la tenga verificada o no. Espero haber respondido. Vale, muy bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna preguntilla más, para no irnos mucho en el tiempo, yo creo que ya pasamos a Muchas gracias, Juanjo, Rosa. ¿no, David? Pasamos Vale, a Juanjo, vosotros. sí. Voy a recuperar el Venga, rol. hasta luego. Vale, de acuerdo. Pues vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Juanjo Juanjo, Mate, que es pues al almeriense, que siempre ha tenido un fuerte compromiso para mejorar el mundo desde la óptica de la sostenibilidad, y que eso fue pues lo que le llevó a estudiar ciencias ambientales, por lo que es ambientólogo, y a lo que también se dedica profesionalmente. Durante unas épocas lo hizo a través de la consultoría para las empresas. También estuvo trabajando en la administración y más tarde pues aplicado a la cooperación interna. Estuvo un año viviendo en Honduras y en Centroamérica, y desde hace 3 años está pues inmerso en varios proyectos que mezclan lo empresarial con lo social, y de ahí que optara por la figura de una empresa social para su consultoría de sostenibilidad, que es sostenibilidad Además, pues agita conciencia en torno a la movilidad y la sostenibilidad urbana, pues a través de su blog y de su blog Doble Fila, y también a través de blog de comunicación como Te Hago Seco. Pues Juanjo, sin más dilación, te doy paso a ti, te paso el rol de presentador y nos comenta tu ponencia, que versará sobre el reciente Acuerdo de París. Todo tuyo, Juan. Muy bien. Muchas gracias, David. Compartir pantalla. Ya estoy viendo la pantalla, me imagino. Sí. Sí. Lo que no sé si me estáis viendo a mí en pequeño, pero bueno, tampoco es demasiado interesante. Bueno, pues se me oye algo bajo. Pues no lo sé, la verdad. ¿Algo mejor? A ver ahora. Debe ser que mejor ahora. Vale, bueno, pues como bien ha dicho David, gracias por la presentación, y bueno, básicamente la idea es que repasemos un poco lo que se ha hecho en torno a la COP21 de París,
Y sobre todo que al final quiero cerrar con un interrogante, y es que valoremos un poco si nos parece que va a ser un buen instrumento, una buena herramienta para mitigar los efectos del cambio climático y frenar el calentamiento global, o si desde la perspectiva que podemos aportar los ambientólogos, tanto profesional como de compromiso social, pues creemos que podía haber sido o más ambiciosa o haberse articulado de otra manera. Lo cierto es que hoy por hoy, bueno, sabéis que el COP21 de París fue apenas en diciembre del año pasado, y hoy por hoy estamos todavía casi que de resaca de esa juerga, muy contentos por el acuerdo al que se llegó. Y bueno, lo cierto es que hay algunas cuestiones que sí merecen el optimismo con el que se ha recibido los acuerdos de París, y que de alguna manera pueden servir para empezar a cambiar algo sobre cómo se ha trabajado en torno a las políticas de cambio climático a nivel internacional en los últimos, no ya 20, sino casi 40 años, porque la primera conferencia mundial del clima de las Naciones Unidas fue en el año 79. El problema fue que hasta el año 90 no se celebró la segunda, 11 años después. Y de alguna manera vino motivada porque estábamos a las puertas de Río 92, de la Conferencia Mundial de Medio Ambiente de Río. De hecho, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, por decirlo así, el nombre específico de esta conferencia mundial, fue una de las cuestiones que emanaron de Río 92, y desde entonces fue desde cuando se puede decir que de alguna manera las Naciones Unidas se han puesto sobre estas cuestiones. Pues bien, cuando hablamos de COP21 o eso de COP, es el nombre que se le ha dado a las conferencias de las partes, y lo primero a destacar es que ese número viene a decir el orden del número de reuniones que ya se han celebrado. Efectivamente, París fue la reunión número 21 para abordar las cuestiones de materia de cambio climático y ver cómo evolucionaba esa conferencia mundial de cambio climático. Y la primera COP se hizo en el año 95 en Berlín. La verdad es que no es precisamente un hito muy conocido, de referencia, del que se hable. Sin embargo, fue donde se empezó a trabajar en estos temas. Y sobre todo se empezó a trabajar en estos temas pensando en que, bueno, se pensaba que a corto plazo era necesario llegar a un acuerdo mundial para trabajar con las cuestiones de las emisiones de gases de efecto invernadero y la problemática del cambio climático. El protocolo de Kioto, el que ha sido y sigue siendo en este momento la norma internacional de referencia en materia de cambio climático, precisamente se emanó de la tercera conferencia de las partes, que fue en 1997 y que se celebró en esta ciudad japonesa. Algo que ha cambiado entre París y con respecto a Kioto, y por lo que posiblemente se sustenta bastante de ese optimismo, pues aquí tenéis un mapa en el que precisamente se ve quién participó en Kioto y quién ha participado o incluso han presentado sus planes ante la ONU de cara a esta conferencia de las partes de París. Como veis, en Kioto la participación fue muy pequeña, ni mucho menos masiva, ni mucho menos los principales países emisores estuvieron allí presentes. Ya veis que en el continente americano las ausencias fueron importantísimas, y básicamente fue una conferencia centrada en países desarrollados, pero fundamentalmente en los europeos, más Australia y poco más, y que lo que se quería era fundamentalmente poner sobre la mesa acciones de mitigación, es decir, centrada en el hecho de que estos países desarrollados asumiesen compromisos para reducir sus emisiones de... Tal es así que esos países que están sombreados en su momento representaban aproximadamente el 14% de las emisiones que se estaban generando en ese momento. Claro, alcanzar un acuerdo mundial cuando apenas el 14% de los responsables de un fenómeno a nivel global son los que se comprometen, pues hace que luego sea muy difícil convencer al resto de las partes implicadas, sobre todo a los que tienen ese mayor porcentaje, de que se sumen al acuerdo.
Máxime si fue un acuerdo ambicioso porque establecía objetivos de reducción de emisiones, porque ya digo que era un objetivo fundamentalmente de mitigación, y sobre todo cuando no establecía ningún mecanismo financiero de compensación ni nada por el estilo, sino que decía que las leyes del todopoderoso mercado serían las que regularían y las que harían que los países que cumplieran estuviesen beneficiados y los países que no cumplieran pues se verían perjudicados dentro de un mercado que por el año 97 en Kioto se suponía que iba a ser cada vez más o iba a estar cada vez más preocupado por las cuestiones ambientales. De eso podríamos hablar mucho más en otro webinar. Bueno, el caso es que ya sabemos que Kioto no fue precisamente la norma de referencia. Si además vemos que los compromisos eran en torno a, por ejemplo, en España, reducir un 15% las emisiones sobre el año 1990, ni siquiera eran compromisos muy ambiciosos. El caso es que una de las conclusiones a las que se llegó fue que ni mucho menos fue un éxito. De hecho, ya empezó a hablarse un poco de que debido a la poca participación de Estados Unidos y de China, pues casi que era un fracaso Kioto porque no había conseguido los objetivos. Las emisiones casi que habían seguido aumentando, sobre todo porque debido al ciclo económico en el que hemos vivido en estos años. Y en el año 2009, la conferencia de las partes que se celebró en Copenhague y que a los españoles no es muy conocida o nos trae algunos recuerdos porque fue en la que tuvieron a Juancho López Duralde, pues en esa cumbre del clima, entre otras cosas, el hecho de que estuviese allí Greenpeace y que tuviese esa posición tan activa de reivindicar que de allí saliese un buen acuerdo, fue precisamente porque allí lo que se estaba debatiendo era la necesidad o no de ir a un post-Kioto y celebrar una nueva conferencia de las partes que superase lo que había sido Kioto. ¿Qué ocurre? Que fruto de la presión, fruto de que se reconoció que bueno, pues que había que hacer algo más ambicioso, fue cuando se puso la fecha de la COP21 de París como el momento en el que debía revisarse todo de nuevo y alcanzar un nuevo acuerdo mundial en el que esta vez sí estuviesen los principales países o al menos se alcanzase la mayor cantidad posible de productores de emisiones de gases de efecto invernadero. Cosas que hay que destacar de COP21, pues por ejemplo, el 99% de las emisiones, este mapa lo veis perfectamente, que salvo Bolivia, algunos países europeos como Britania, algunos del continente americano como Venezuela y poquito más, todos participaron y además han presentado sus planes. Esto ha hecho que el 99% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero estén recogidas dentro de ese acuerdo de París. Por tanto, a priori, un acuerdo que sí es mayoritario y sí es global. Además, no se centra exclusivamente en la mitigación, sino que ya empieza a hablar de la adaptación. Es decir, da por hecho que llegamos tarde y empieza a hablar de qué va a pasar para que no perdamos calidad de vida fruto de los fenómenos asociados al cambio climático. Y esa adaptación la vincula a instrumentos financieros, algo de lo que carecía Kioto. Incluye también los países tanto en desarrollo como en no desarrollo. De hecho, aquí no hay distinción entre uno y otro. Se habla de países, de partes y poco más. Y de hecho, otra de las cuestiones es que, bueno, para nosotros, para España, ya los compromisos no se adoptan a nivel nacional, sino que una de las cosas que hemos hecho ha sido que la negociación se hace a nivel europeo y hay unos compromisos a nivel europeo que, por cierto, son bastante más ambiciosos de los que hasta ahora teníamos en España. Y eso hace además que la Unión Europea sea una sola voz, pero además sea una parte importante de las emisiones. No lo mismo exclusivamente España por separado que el conjunto de la Unión Europea. Esto que aparece en la presentación que veis ahí de la INDC son los Intentionally National Determined Contribution. Es decir, la intención que ha puesto sobre la mesa cada país o territorio, porque en este caso para nosotros la Unión Europea, de contribuciones en forma de ahorro de emisiones a los que se comprometía, que puso sobre la mesa en la negociación de París. Estas declaraciones de intenciones, porque el propio nombre lo dice, que es intencionales, llegaron o se acordaron precisamente en la COP20, la que se celebró en Lima solo un año antes de París.
Y es que llegamos a un punto en el que se veía que iba a ser otro fracaso París, porque no se llegaba con compromisos firmes, sino sí mucho compromiso de papel mojado, muchas buenas declaraciones y buenas intenciones, pero costaba ponerle cifra a los porcentajes de reducción de emisiones. Entonces, en esa COP20 de Lima se acordó que en 4 meses, para abril, todos los países tenían que poner ya sobre la mesa con qué compromisos de reducción iban a llegar a la celebración de la conferencia en París. Lo gracioso es que si entráis en ese enlace, luego compartiré la presentación, veis la fecha de aprobación de esos acuerdos y cuando llegó el mes de abril, la fecha límite, apenas Europa y pocos más habían presentado estos compromisos. De hecho, Europa, si veis el documento por el cual presentó su compromiso, lo apostilla diciendo: espero que el resto de territorios y países que se han comprometido a aportar esta cifra lo hagan en tiempo y forma para llegar a París y que sea una conferencia exitosa. O sea, a ese nivel estábamos ya llegando. Pero efectivamente, en los meses siguientes llegó Estados Unidos, apenas 2 meses después, e incluso China hizo sus deberes antes de llegar. Por tanto, prácticamente que todos los países que participaron en París habían hecho los deberes. Sí que es cierto que otra de las cuestiones de COP21 respecto a Kioto es que Kioto, desde el momento en que allí se firmó en la ciudad japonesa ese protocolo, casi que entró en vigor, y no se esperó a ver que los principales países lo ratificaran, lo aceptaran o dijeran qué les parecía. Aquí no. Aquí existe un mecanismo de aprobación por el cual desde diciembre pasado hasta ahora, desde abril, precisamente se abrió el plazo, el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, hasta el 21 de abril del año que viene, los países tienen que esas intenciones de compromiso de reducción de emisiones hacerlas efectivas, es decir, ratificarlas y comprometerse en realidad con ellas. Y a medida que se vaya haciendo eso, se va contabilizando cuántos países lo han hecho y qué porcentaje de emisiones suponen. Actualmente estamos en un 0,5% de las emisiones correspondientes a apenas 28 países que han hecho esa ratificación. Por ejemplo, la Unión Europea aún no lo ha hecho. ¿Qué ocurre? Pues que si vemos esta distribución por emisiones, vemos que en tanto China, Estados Unidos, la Unión Europea e India no se pongan las pilas, incluso solo haciéndolo los 4, casi que se superan el 55% de emisiones que se ha puesto como objetivo, y luego haría falta pues hasta otros 51 países o partes o territorios que ratificaran el acuerdo. Me dicen que no se oye, no sé si os está pasando a todos o no. Ok, me dicen que sí se oye. Bueno, entonces sigo. Digo que viendo esta distribución de la tabla veis la dificultad que tiene. Es decir, no puede ser un acuerdo entre los 4 principales países o territorios emisores, dejando de lado al resto, ni puede ser un acuerdo solo entre pequeños países o países muy comprometidos sin contar con los principales emisores. Lo cual esto hace que sea un equilibrio de países emisores con países comprometidos el que haya que acordar. Algo parecido a lo que hemos vivido en el Congreso de los Diputados los últimos meses. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora? Pues bien, una de las cuestiones que también ha sido importante en los compromisos de París ha sido el hecho de que las empresas han participado muy activamente. Esto ha venido fundamentalmente porque durante estos meses, o estos años, perdón, uno de los mecanismos que ha creado la Nación Unida ha sido el Global Compact como un mecanismo para incorporar a las empresas en todos los compromisos a nivel mundial en materia de objetivos de desarrollo sostenible, en este caso emisiones de cambio climático, biodiversidad, etcétera. Entonces, de alguna manera, la Conferencia de París lo que quiso es que las empresas tuviesen su parte activa dentro de la adopción de compromisos, aunque a ellas directamente no les afecten, pero saben que luego cuando lleguen a sus países tendrán que incorporar los compromisos los que hayan adoptado los distintos gobiernos. Hay un tímido avance un tímido arranque de esta ratificación de los compromisos por país, que aquí os dejo también el enlace para que veáis cómo está evolucionando, pero como os decía, es mínimo, apenas 28 países, y son fundamentalmente
los estados insulares, esas pequeñas islas como Kiribati, que saben que como no se tomen en serio todas estas cuestiones, en unos poquitos años desaparecen. Sí que es importante que creo que pasada la euforia de lo que supuso aquello, de copar portadas, de información en medios de prensa masivos, mucha atención por parte de diferentes colectivos, tanto ecologistas como profesionales, vinculados a la conservación y a la sostenibilidad, etcétera. Es el momento de que fríamente analicemos todo esto y hagamos una incidencia real, en el sentido de que veamos de qué manera forzar que, por ejemplo, en Europa se aprueben de una vez estos acuerdos y que esos acuerdos, que por ejemplo para la Unión Europea es una reducción de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al horizonte de 1990, se empieza a cumplir. Recordemos que en España el 15% de ahorro o de reducción, perdón, frente a 1990 apenas lo estamos cumpliendo. Ahora estamos en un 40 una vez que se apruebe este acuerdo de la Unión Europea. Por tanto, tenemos mucho trabajo de hacer. Y, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la aprobación supone el desarrollo de ciertas cuestiones legislativas y, bueno, eso está haciendo que se dilate un poco. Pero, por ejemplo, las iniciativas legislativas que tiene que poner en práctica, está previsto que a lo largo de este año 2016 se pongan en marcha. Y para aquellos que tengáis un poco de interés en cómo evoluciona todo esto, os dejo un enlace a una infografía activa del World Resource Institute, donde podéis ver de una manera actualizada cómo van evolucionando las diferentes los acuerdos por parte de los países. Aquí veis el número de países que se han sumado o que han hecho la ratificación y la cantidad de emisiones que ya estarían comprometidas. Ahora mismo iríamos de cabeza a la extinción masiva. Pero se irá actualizando a medida que se vayan incorporando los compromisos por país. Y bueno, como fechas clave que quedan por delante, pues como veis aquí, en el 2015 tenemos la adopción del acuerdo, en el 2016 y hasta abril de 2017 tenemos la ratificación, en medio se celebra la COP22 de Marrakech, donde de alguna manera se va a empezar a hablar de fechas límite, a presionar a los países y territorios o partes, como dice, como se llama este acuerdo, para que vayan adoptando sus compromisos. Y en el 2018, la COP de 2018, va a ser interesante porque va a hacer una primera valoración, ellos lo llaman diálogo de facilitación, pero básicamente va a ser analizar si lo que se comprometió antes de París se ha ratificado y en qué medida ha habido problemas para ratificarlo, quién se ha bajado de los acuerdos, quién está de acuerdo o quién lo ha mantenido, etcétera. A partir de ahí, en 2020, habría una nueva presentación de los nuevos acuerdos, porque puede ser que fruto de lo que ocurre en 2018 nos demos cuenta de que no llegamos, de que el calentamiento sigue manteniéndose, de que China ha pasado de ratificarlo y por tanto en el 2020 haya que revisar todo este procedimiento de acuerdo y ya a partir de ahí va a haber como una secuencia cada 5 años. En 2018, 2023 y 2028 se hace un balance global de los avances y ojo, aquí lo que se va a medir es cómo evoluciona la temperatura media del planeta. Es decir, lo que al final se ha plasmado en el objetivo de París es que la temperatura no aumente más allá de 2 grados centígrados, porque entonces es cuando tendríamos serios problemas para conservación de la biosfera tal cual la entendemos actualmente. Mientras que en los años redondos, por decirlo así, en 2020 y en 2025, lo que se ve es el ajuste de esos compromisos de cada territorio para conseguir que no suba la temperatura. Y se van a ir adaptando. A mí me parece algo complejo y de hecho creo que es una de las claves para la eficacia del Acuerdo de París. Y es que por un lado vamos a hablar de cómo evoluciona la temperatura y eso sí es algo que se puede medir, que vamos a tener reportes anuales, que el panel intergubernamental de cambio climático tiene bastante estudios sobre eso, de proyecciones, de escenario y demás, pero no está bien claro o no hay actualmente una relación directa y clara y diáfana entre la reducción de emisiones y esa evolución de la temperatura. Y yo creo que aquí es donde se pierde la COP21.
los acuerdos de París. Porque esto puede hacer que nos perdamos en una cosa en otra, que haya quien se centre y solo mire la temperatura y pase totalmente o obvie totalmente la necesidad de reducción de emisiones. Por otro lado, a partir de 2018 hay un compromiso de aporte de fondos para implantar este tipo de medidas, especialmente para aquellos países que se ven más afectados, como estos países insulares, etcétera. Aquí también vamos a tener un problema, y es que a ver si los compromisos que ha habido hasta ahora, que son bastante cuantiosos, se mantienen, se llevan a la práctica, o al final resulta que hay países que dicen, mira, no puedo aportar esta cantidad de dinero o no me parece justo y no quiero aportárselo a terceros países. Eso puede ser otro de los grandes problemas. De hecho, en Europa se quiere que sea algo legal esta contribución. En 2018 yo creo que es cuando realmente vamos a poder valorar si esta euforia con la que hemos salido de París se está cumpliendo o si tenemos que empezar a hacer una presión todavía más importante por parte de profesionales o colectivos sociales. Y sobre todo la gran incógnita es que no hay una obligación legal de cumplir. Por tanto, si mañana se descuelga Rusia, por ejemplo, no tenemos herramientas para decirle sancionamos, dejas de poder trabajar dentro de un determinado mercado global de comercio, no se puede. Salvo, por ejemplo, como digo, en la Unión Europea. Los compromisos que asume la Unión Europea a nivel conjunto quiere que se trasladen a los países como obligaciones legales, lo cual me parece una medida acertada. Y bueno, y así nos plantamos en la COP22 de Marrakech. Deciros que por cercanía en territorio, ellos miran mucho qué estamos haciendo desde España. De hecho, quieren contar mucho con la referencia de España de cómo aplicar este tipo de compromisos. Sobre todo porque Marruecos lo que quiere es utilizar esta conferencia para ser, por decirlo así, la referencia en materia de políticas de cambio climático, tanto en el continente africano como dentro de los países en de desarrollo, por llamarlo así. Y eso hace que Marruecos esté mirando mucho nuestra tecnología en materia de energías renovables, nuestros compromisos de país, cómo lo estamos articulando, por ejemplo, todo el tema de ciudades bajas en carbono, porque ellos están ahora mismo en una época de crecimiento urbanístico y bueno, pues la verdad es que va a ser una cita para tener muy en cuenta y que además, como digo, pues nos pilla saltando el charco. Y mi valoración o una valoración así genérica de lo que considero el COP22 y ya abro un poco el debate, pues creo que básicamente lo que se acordó fue al final un acuerdo a medida de los intereses de las 4 grandes territorios, las 4 grandes partes, para que ante la disparidad de intereses, por ejemplo, entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, pues que todo cupiera en el acuerdo final. Por eso el mezclar la temperatura con el ahorro de emisiones. Es decir, la temperatura, sin estar presente, seguro que fue lo que puso sobre la mesa China o Estados Unidos, que dijo, vale, a mí me preocupa el cambio climático, quiero que no siga el calentamiento global, pero vamos a ver si hay otra manera de conseguirlo, más allá de reducir emisiones. Y entre tanto, aquí va el acuerdo. Me parece que una de las cuestiones que hay sobre la mesa es que hay que pasar de que este tipo de acuerdos sean una obligación legal, que es como venimos trabajando desde hace 30, 40 años, a que sea una obligación ética. Y aquí me recuerdo perfectamente que cuando hicimos la ceremonia inaugural del colegio, Miguel Delibes de Castro nos dijo a los ambientólogos allí presentes que teníamos que conseguir que la sostenibilidad fuese la ética del siglo XXI. Y creo que va en buena parte en esta línea, en que al final los gobiernos no vayan allí pensando en cómo tengo que negociar un texto legal, sino pensando en qué obligación ética tienen con sus poblaciones y con la sociedad para llevar adelante estos acuerdos. Me preocupa que la descarbonización esté ausente, por cuanto es un modelo en el que se tiene que avanzar en cuanto a modelo económico, pero también, como he dicho antes, a modelo urbanístico y a modelo en general de cómo queremos configurar nuestra sociedad y sobre todo la dependencia de fuentes de energía que emiten CO2. Y algo importante, que creo que es una cuestión importante y lo veo como un punto positivo. Creo que estamos pasando de hacer negocios con el cambio climático, o que al menos todos los negocios sean enfocados a cómo gano dinero con el cambio climático, a hacer negocios
para el cambio climático. O, por decirlo de otra manera, a empresas que lo que quieren es que se mitigue la problemática asociada al cambio climático. Eso es importante y esta nota que pongo aquí de Nazca es precisamente un equivalente a los compromisos de París, pero para empresas, que se ha lanzado desde el Global Compact a nivel mundial, desde la ONU, donde al final lo que quieren es que las empresas digan, pues de igual manera que le estamos pidiendo a los países, a los distintos territorios que se comprometan con objetivos de reducción de emisiones, nosotros también nos comprometemos y que sirvan de alguna manera de buenas prácticas para otras empresas. Y bueno, básicamente estamos en este debate, pasar de una parte de la hoja a la otra, de un modelo de economía altamente dependiente de la emisión de gases de efecto invernadero a un modelo de economía, de sociedad, de ciudades y de territorios que sean compatibles con la mitigación del cambio climático y que en general pues sea otro modelo totalmente diferente y, como se viene a llamar, pues descarbonizado. Y nada más, por mi parte, agradeceros esta oportunidad. Espero no haber sido demasiado pesado y nada, a vuestra disposición para cualquier otra duda, otra consulta o algún pequeño debate. Muchas gracias. Juanjo, gracias a gracias a ti bien. Y bueno, ahora pues abrimos un pequeño turno para las preguntas. Yo ya he lanzado una ahí, Juanjo, si quieres me la contestas. Sí. Y los demás, pues si queréis, pues vais lanzando también vuestras preguntas. Vale, primero, lo que dices de la ley andaluza. Es que yo lo que tendría que ver, no he hecho es una comparación relativamente sencilla, pero a mí lo que me choca es que nuestro objetivo sea que en Andalucía las emisiones, entiendo que son emisiones de carácter difuso, etcétera, pero bueno, se quieran equilibrar todo al nivel de 2005, que precisamente un año en el que la actividad económica estaba en cierto auge y por tanto entiendo que había una generación de gases de efecto invernadero por encima de lo que podría ser normal, y que ese objetivo yo no sé cómo encaja con este 40% de reducción de emisiones respecto al año 1990, que es el objetivo que se llama Marco 2030, que nos ha fijado la Unión Europea. Entonces no lo sé. Sí es cierto que al final, desde lo que acuerda la Unión Europea hasta los compromisos a nivel de España y lo que nos corresponde a Andalucía, puede haber una disparidad. Pero yo sinceramente creo que sería más útil alinear todos esos objetivos y ponernos en clave europea y decir, a ver, ¿qué necesitaríamos para cumplir con lo que está fijando la Unión Europea? Es una de las grandes dudas que me surge de lo que hemos visto de la Ley Andaluza de Cambio Climático. Otras dudas que me surgen, bueno, en cuanto a territorio y demás, espero que todo el tema de municipios bajos en carbono y demás no se convierta en otra Agenda 21, que la utilicemos sin un propósito claro, sino simplemente porque es un requisito más para acceder a subvenciones o financiación. Y en cuanto al sistema andaluz de compensación de emisiones, es algo que está puesto en marcha desde el año 2009, incluso antes. Entonces lo que veo es que espero que ahora sí sea algo que funcione, porque la verdad es que algo que le ha faltado al sistema andaluz de compensación de emisiones anteriormente era, por decirlo así, no es transparencia, pero sí un poco de información de cómo funcionaba, porque os digo que yo en su momento lo consulté, intenté saber cómo se habían aplicado este tipo de mecanismos de compensación, en qué zonas naturales de Andalucía y demás, y la información era bajísima, era prácticamente inexistente. Entonces sí es cierto que eso también hay que ver cómo se va a aplicar, pero bueno, sería mucho más amplio. Y por otro lado, cómo afecta a los acuerdos, los tratados internacionales, a los acuerdos de la COP21, pues si pensamos que, por ejemplo, todas las emisiones de transporte, tanto marítimo como de aviación, están fuera de estos requisitos de la COP21, pues básicamente nos están diciendo que podemos mover mercancías de Estados Unidos a Europa y viceversa, todo lo que queramos, y ampliar el tránsito marítimo en 14 veces si nos da la gana,
porque no es algo que dentro del acuerdo de COP21 esté recogido. Otra cosa es que debido precisamente a esa presión social, por ejemplo, las propias aerolíneas han asumido compromisos voluntarios. Pero sí es cierto que como también el TTIP, por ejemplo, se está aprobando con tanto oscurantismo, nadie nos dice que mañana haya una cláusula que diga cualquier acuerdo de tipo internacional estará supeditado a lo que dice este acuerdo y resulta que los compromisos de reducción de emisiones se pueden reducir a la mitad. No lo sé. Pero sí es cierto que una de las cuestiones que más preocupan de este tratado transatlántico de acuerdo entre Estados Unidos y Europa es que si al final lo que se quiere es fomentar el comercio entre ambos territorios, hay que mover las mercancías de alguna manera y el tránsito supone emisiones de gases de efecto invernadero y salvo que inventemos un método de transporte totalmente novedoso, descarbonizado y muy limpio, va a suponer un aumento de las emisiones seguro. Ya digo, yo creo que el dejar fuera el transporte marítimo y el aéreo de estos acuerdos de COP21 viene por aquí. Muy bien, pues más preguntas para Juanjo. Si queréis, como tenemos todos los micros abiertos, pues si alguien quiere comentar algo o pues intervenir para dar su opinión, pues que lo haga y le damos. Vamos. Voy a recuperar el rol de presentador. Vale. Juanjo. Pues como decía, si alguien quiere comentar algo, pues es su momento. Y si no, pues damos por cancelado este webinar. Buenas tardes, soy Manuel Barrera. Juanjo, te quería preguntar, porque cierto es que al inicio te he escuchado con cierto optimismo, pero también es cierto que a mí me causa bastante, creo que al igual que a ti, bastante confusión o va a generar bastante controversia el que llegado al punto X, dentro del plazo que sea, pues efectivamente hay unos países que tengan en cuenta las acciones realizadas en lugar de la temperatura, el objetivo de temperatura se ha conseguido o no. Entonces, preguntarte por tu impresión personal de que, no sé, tú que estás más pendiente de este tipo de y trabajas precisamente en este tipo de cuestiones, ¿cuál es tu impresión personal respecto a lo que nos depara el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, la mía es de un es de escepticismo total, vamos. Pues la verdad es que a mí es la gran duda que me depara. Y es que yo creo que vamos a llegar al 2018 todavía. Yo creo que el papel lo soporta todo y que llegaremos al 2018 y será todo maravilloso, se aprobarán todos los acuerdos que ha habido sobre la mesa, etcétera. Sin embargo, cuando lleguemos a la primera de las revisiones, allá por 2020, y veamos, sí, en el 2020, cuando por primera vez veamos cómo se han puesto en marcha estos mecanismos y si en esos años que han pasado, que ojo, serán 5 desde París, se han empezado a reducir las emisiones, por ejemplo, ese 40% que tendremos que reducir en España, ahí empezarán las preocupaciones, porque yo creo que el primer susto no lo vamos a llevar. Y el segundo susto, el gordo va a venir en el 2023, cuando digamos, bueno, pues según nuestras estimaciones, la temperatura no podía haber subido más de 1 grado o el escenario no podía haber sido esto y nos hayamos ido totalmente de madre. Y yo creo que ahí será donde digamos, o bien no lo tomamos en serio y le damos esto un giro de timón y empezamos a hacer algo serio, o ya lo daremos todo por perdido. Eso sería el escenario habitual en el que nos movemos y demás. Sí es cierto que
Por ejemplo, creo que quien más consciente está haciendo esto precisamente, y a mí me llama la atención, pero por otro lado me hace ver las cosas con optimismo, son las empresas. Y sobre todo las grandes empresas son las primeras que se están tomando en serio el tema de la reducción de emisiones. Entonces yo creo que esto va a venir más bien porque realmente las empresas le digan a los gobiernos, oye, nos estamos tomando en serio el tema de reducción de emisiones. Ya no podemos ser, a ojos de muchos consumidores, empresas contaminantes y demás. Oye, tomaros vosotros en serio esto de las políticas nacionales y demás. Y casi que va a venir más bien por ahí. Pero va a venir por ahí porque va a venir por ahí por un tema ético de la sociedad que se lo plantee de esta manera a la hora de comprar los productos de estas empresas, o va a venir por ahí en el sentido económico porque efectivamente ya me sale más barato generar electricidad con esta tecnología que con las convencionales. Es que son como varios drivers que al final van a confluir, como varias tendencias. Ya. Por ejemplo, Lego, Lego, que las piezas Lego, que no es que precisamente estemos comprando día sí, día no y demás, tiene un compromiso de que toda su cadena de suministro y todo su proceso de fabricación sea carbón neutral en el 2030. Y no viene de que esté su fábrica en Dinamarca y allí tenga que hacerlo así. No, 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 no. Un compromiso ético de empresa. Coca-Cola también tiene compromiso en materia de cambio climático. Entonces, claro, al final ves que realmente las grandes empresas son las que están diciendo, sí, sí, tenemos que ir aquí porque, y ellos lo saben perfectamente, aunque la conciencia y esa ética del consumidor ahora mismo sea incipiente y mínima, es algo que se dispara y que crece de una manera brutal. Entonces, saben perfectamente, o yo creo que han detectado esa tendencia y creen que va a ser algo que se va a disparar en los próximos años. Bueno, esperemos. Muy bien. ¿Quiere alguien decir también algo más? Yo me No, gustaría preguntar más, pero no quiero monopolizar las preguntas. Vale. Lo digo porque queda... Dime, Juanjo. Cuelgo aquí en los comentarios el enlace al documento que he usado. Pues Porque si ya puedes, me sí, gustaría lo puedes preguntar. chatear. Bueno, hay una pregunta que os quiero hacer a los dos ponentes, que es que si vuestras presentaciones se las vaya a pasar a los asistentes o no, porque me lo han preguntado. Pasarla a vosotros mejor. Nos las pasáis a nosotros al colegio, y el colegio nos autorizáis a que se la enviemos a los asistentes que nos la soliciten. ¿Vale? Sí, Sí, sin problema. Vale, de acuerdo. Pues gracias. Bueno, pues no sé si Manolo, como no dice nadie más algo más, si tú quieres también añadir algo, pues puedes hacer. Sí, yo quería preguntarle a Juanjo de nuevo, en los acuerdos alcanzados, o no sé si estamos en un estadio todavía muy embrionario para la pregunta que voy a hacer, pero te pregunto por si lo sabes o sabes algo al respecto. ¿Sabes si existen o se plantean algún tipo de medida para los sectores ganaderos? A ver, te comento. Y te comento porque básicamente la pregunta va enfocada la pregunta va enfocada por la cantidad de informaciones que salen cada vez más abundantes diciendo que el ganadero probablemente sea el mayor, o sea, el que más uno de los sectores que más daño causa precisamente al cambio climático, ¿no? Sí es cierto, pero hay que comparar y yo creo que eso va a depender mucho también de cada país. En España las emisiones asociadas a ganadería están aproximadamente en el 12 o el 13%, no llega al 15%. De hecho, por ejemplo, los datos que hay de territorio en Andalucía o, por ejemplo, comarcas bastante asociadas a la ganadería como el porcino en Almería,
llegan como algo muy, muy, muy destacado al 15, al 18, etcétera. Por ponerte una comparativa con un país donde sí van a tener un problema y serio, y de hecho están trabajando con eso, en materia ganadera, en Colombia la ganadería es aproximadamente el 25% de las emisiones, que junto con la deforestación suman casi la mitad, mientras que la movilidad allí es del orden del 12, el 15%, y en Claro. España la movilidad es lo que suma un 30%. Claro, Entonces, claro. claro, a nivel genérico, por eso no se mojan, porque ellos dicen, bueno, cada país que haga sus propios acuerdos, que analice cómo está distribuida, cómo se distribuyen esas emisiones y que establezca mecanismos de reducción en función de cada sector o en función de la contribución de cada sector económico a las emisiones. Vale, vale. Pero sí es cierto que en la medida en que vayamos avanzando y haciendo un buen trabajo, la ganadería y la agricultura, que ahora mismo no parece que sean los sectores importantes, irán aumentando su cachito de contribución. Entonces llegará un punto en que tengan que tomar medidas. Porque en el caso de que, por ejemplo, el sector energético siga mejorando al nivel que lo ha hecho, o en el caso de la movilidad, que ojalá consigamos un sistema de movilidad pues mucho menos, más descarbonizado, por decirlo así. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí, porque hemos pasado ya 30 minutos de la hora que pusimos para la finalización de este webinar, y darle muchas gracias a los ponentes por su dedicación, por el tiempo de estar conectados en sus casas y por el esfuerzo que han hecho con las presentaciones. Y a los asistentes, pues muchas gracias también por asistir a este segundo webinar que hemos hecho desde Cobamba. Vamos a hacer más, ya serán quizá a partir de los meses después de en verano, para el otoño y tal, y me están apuntando pues el presidente que os recuerde que este viernes celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente aquí en Granada, y recordaros que estáis todos invitados a participar en un acto público que hemos hecho para los colegiados y para los que no lo son, en el complejo Triunfo de la Universidad de Granada, y que bueno, que solo hay que apuntarse, y que va a ser el viernes por la tarde a las 7 menos cuarto. O sea que si estáis por aquí y os queréis desplazar, pues estaremos encantados de que nos acompañéis. Y también recordaros, Complejo Triunfo es enfrente de lo que es el rectorado, ¿vale? Y bueno, y como dice Manolo, también a las 9 hay una pequeña piscolabis para los asistentes, pero para eso hay que estar allí a las 7 menos cuarto, ¿eh? No sé si la gente conoce el rectorado de la Universidad de Granada, pero el sitio es una chulada, de verdad. La verdad que sí. Y bueno, lo importante no es la cervecita de después, hombre. Lo importante es que... Como lo has puesto, que Lo importante es que queremos celebrar juntos con todos los colegiados y los no colegiados, con todas las personas que desempeñan diariamente esta labor de conservación y de lucha por la sostenibilidad del medio ambiente, pues compartir este día y premiar a los ambientólogos que el año pasado hicieron una labor excelente, ¿no? Entonces, pues es un acto en el que también aprovechamos para galardonar a los ambientólogos que el año pasado pues hicieron algún tipo de publicación importante, y es un acto en el que, bueno, tendremos la oportunidad de compartir experiencias y demás, porque van a salir también pues proyectos fin de grado de los nuevos titulados
que están haciendo unos proyectos a un nivel ya tremendo, ¿no? Y bueno, os esperamos allí, esperamos veros a todos allí. Empezamos a las 7 menos cuarto y a las 9 pues termina, van a ser escasamente 2 horas y bueno, esperamos que todos estéis por allí y que podamos después también compartir el momento en un sitio envidiable, como digo. Muy bien. Pues nada más, gracias a todos los presentes, a todos los asistentes online, y recordaros que las próximas webinars serán a propuesta de las secciones y que nos propongáis temas. Creo que el próximo va a haber sobre temas de energía, ¿verdad, Manolo? Sí, yo tengo planteado hacer uno sobre autoconsumo fotovoltaico. De acuerdo, pues ya pues te los apuntamos y ya está, que hagáis las propuestas que consideréis oportunas y que pues el colegio pues sea de vuestro también. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. A vosotros, hasta luego. Hasta luego.